Buenas noches, les extendemos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que sea de gran bendición para su vida el programa que hemos preparado esta noche. Me da gusto poder saludarles nuevamente durante esta noche. Quiero compartir con ustedes un mensaje que fue impartido a la iglesia de Éfeso. Usted puede ir tomando su Biblia si desea acompañarme, Apocalipsis capítulo 2. Pero antes de pasar directamente a ese mensaje, quiero recordarles un verso en Mateo 18 que dice así: Y Jesús dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Podríamos disertar esta noche las características de un niño. Los discípulos estaban peleando para ver quién se iba a sentar a la diestra de Jesús. Jesús notó la inmadurez de ellos y dijo: miren, es importante ser como niños. Hoy podríamos decir, un niño no es rencoroso. Puede tener un problema y a los pocos segundos lo ha solucionado. Un niño confía en sus padres, tiene hambre, sabe que mamá le va a ayudar. No puede amarrarse las agujetas, sabe que papá le puede ayudar. No hay problema de quién paga la luz, quién paga el teléfono. Los niños confían mucho en su padre. Primera lección: si nosotros confiáramos en nuestro Padre Celestial, no dude que en Él hay solución a nuestros problemas. Por ese hecho yo quiero rescatar dos aspectos de los pequeñitos. Los niños normalmente se dejan guiar. Padres responsables, niños responsables. Lo contrario también es un derivado de la irresponsabilidad. Y el segundo aspecto que quiero mencionar es que los niños tienen una facultad muy amplia para su aprendizaje. Ellos pueden desarrollarse en gran manera, aprenden a tocar un instrumento demasiado rápido, pueden memorizar grandes cantidades quizá de texto, de información, porque su mente es muy receptiva. Por eso esta noche la invitación es: confiemos en Jesús, dejémonos guiar por Él. Y el segundo,
Debemos preocuparnos por aprender. El mensaje que le mencioné de la iglesia a Éfeso se encuentra en el capítulo 2, verso 1, que dice de la siguiente manera: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Quiero parafrasear y puntualizar la esencia de este texto. En el original, cual fue escrito Apocalipsis, es un idioma griego. En ese idioma griego no está la palabra ángel, sino ágelos, que literalmente significa mensajero humano. Es decir, este mensaje a la iglesia de Éfeso llegaría a través de una persona física. ¿Quién? En este caso es Juan. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro? Es Jesús. Esos 7 candeleros son los 7 mensajes distribuidos a cada una de las iglesias de Apocalipsis 2 y subsecuente. Por eso es que le invitaría a que usted me siga en esta lectura. Es triste para su servidor escuchar que la Biblia es un libro que ha quedado en el pasado, que algunas personas lo dicen, ha pasado de moda. Solamente sirvió para tiempos antiguos. Ahora ya no. Si bien es cierto que la iglesia de Éfeso aproximadamente tuvo una duración entre el año 31 y el año 100 de nuestra era, debemos recordar que su líder, su dirigente principal, fue Juan. Para estas alturas, ustedes recordarán, Jesús había sido ya resucitado, había ascendido, y entonces los discípulos estaban a cargo de la enseñanza, principalmente de Éfeso, el discípulo Juan. En este caso, debo también recordarle a usted que la iglesia de Éfeso disfrutó del cuidado, atención y ministerio de Jesús. A ellos nadie les contó. Finalmente ellos eran observadores, habían visto los milagros de Jesús, habían escuchado sus enseñanzas y habían visto la aplicación del evangelio. Ellos estaban en un momento de pureza apostólica. Mis estimados, la Biblia, lo hemos dicho, tiene principios eternos. Aunque la iglesia de Éfeso ha quedado en el pasado, los principios que están aquí son de advertencia para las iglesias de todas las edades. Recuerden que una iglesia es un conjunto de personas. Cuando leemos mensaje a las 7 iglesias, la palabra de Dios no se refiere a 7 edificios, sino a periodos diferentes de la historia de aquellos que creen en Jesús. El verso 2 nos dice, ese mensaje, yo conozco tus obras, dijo Jesús, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando Jesús menciona las palabras, yo conozco tus obras, mis estimados, no hay nadie en este mundo que nos conozca mejor que Jesús. Y si Él conoce nuestros problemas, porque ahorita vamos a analizar un problema en esta iglesia, no dude que Jesús tiene una solución. Si usted tiene problemas y acude a Jesús, hallará solución. Él hace una referencia y dice, yo conozco tus obras, mis estimados. Cada una de nuestras acciones son el resultado de nuestro carácter. Difícilmente haremos algo que no hemos pensado, algo que no conocemos. Esta iglesia es conocida por Jesús a detalle. Y Él menciona lo siguiente, sé que esta iglesia no puede soportar a los malos. ¿Quiénes eran los malos? Mis estimados, podía identificar la iglesia a esas personas que mezclaban la verdad con el error y no los toleraba. Por eso dice que no los soportaba. Inmediatamente decían, oye, eso que estás mencionando, diciendo o haciendo, no es correcto. Señalaban los errores con el objetivo de poderlos corregir. Eran capaces de probar también si la persona que disertaba era un mensajero de Dios o era un mensajero que venía a meter algunas ideas y doctrinas erróneas, aún usando el nombre de Dios. Para ampliar,
Debo decirle que en aquellos tiempos había una doctrina como el docetismo que enseñaba que Cristo no había venido en carne, sino que únicamente fue una apariencia de hombre la que estuvo en esta tierra. Hay otra corriente muy fuerte de aquellos días donde dice que nosotros somos pecadores, la carne es débil y siempre va a pecar, y Dios no puede estar por ese hecho en medio de nosotros porque Él es espiritual y nosotros somos materia. Estas dos filosofías estaban pegando duro en contra de esas personas que habían escuchado, seguido y adaptaban su vida a las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, amplía el mensaje y dice que también habían sufrido, en el verso 3 lo menciona, pero habían sido pacientes y trabajaban arduamente por el amor al nombre de Dios, y ese hecho no les había dejado desmayar. Esta iglesia había sufrido también. Es una iglesia que sufrió. Muchas veces fue asolada por falsos maestros con filosofías inapropiadas, con teologías erróneas. Y esto desglosó una persecución. Hubo rechazo en algunos lugares para algunas familias, para algunos ciudadanos. Eran acosados aquellos que querían estudiar la palabra de Dios e incluso algunos fueron perseguidos hasta la muerte. Sin embargo, uno de sus estandartes de este grupo de personas es que amaban tanto el nombre de Cristo, tanto el nombre de Dios, que es al primer grupo al que se le llama cristianos, porque ellos hablaban tanto de Cristo que por eso son etiquetados con el nombre de cristianos. A pesar de los problemas y dificultades, este verso nos dice que ellos se esforzaban por trabajar y buscar en todo momento levantar el nombre de Dios. ¿Cómo era ese trabajo? Y aquí hay una gran lección. Mientras venían los problemas sobre ellos se enfocaron en 3 cosas: orar, estudiar y compartirles a otros lo que habían conocido. Entonces quiero aquí sacar una lección y podríamos terminar esta noche. Cuando usted conoce la palabra de Dios va a tener ataques. Una de las maneras de fortalecerse en medio de esos ataques es orar más, es estudiar más y es compartir con alguien que no conoce. Si usted practica estos aspectos en su vida, Dios le dará aún más fortaleza de la que pueda usted tener. Sin embargo, viene un aspecto importante y negativo para este grupo de personas. En el verso 4 del capítulo 2 dice de la siguiente manera: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis estimados, este grupo de personas amaba a Dios de corazón, no solamente de palabras, sino también de acción. Sin embargo, cuando los actos, cuando el pensamiento se aleja de Dios, no tardaron en llegar las consecuencias. Automáticamente dejaron también de amar a sus semejantes. Y por eso usted tal vez pueda entender lo que vivimos en nuestra sociedad. Una sociedad que se aleja de Dios se mete en grandes problemas y generará un gran caos. Y entre más se aleje de Dios, más caos tendrá sobre sí. ¿Por qué y cómo fue que esto sucedió? Lamentablemente, esas personas que habían estado presentes en los milagros de Jesús, que habían escuchado las enseñanzas, estaban muriendo. Y ahora los nuevos padres ya no se esforzaban por enseñarle a sus hijos. Poco a poco se iba borrando la visión de los hombres de que Jesús iba a regresar. Por lo tanto, había menos consagración, menos fe, y pronto la práctica de buenos actos se fue extinguiendo. Yo no sé si usted pudiera hacer un paralelismo esta noche con nuestra sociedad. ¿Cuánta responsabilidad cae sobre quienes somos mayores, sobre quienes somos jefes de familia, quienes son padres, quienes son abuelos, quienes son maestros? Porque si nos olvidamos de enseñar, de guiar y apoyar a los pequeños en el crecimiento espiritual, pronto nuestros niños y jóvenes perderán ese primer amor, cayendo en la confusión como le sucedió a este grupo de personas, en esa confusión de error y verdad. No solamente
ahora había un problema de conocimiento, sino que después cayó también el peso de esos errores. Muchas veces tenemos que sufrir la consecuencia de una mala decisión o de desconocer algún aspecto. Mis estimados, si nos alejamos vosotros de nuestro Dios, también seremos presa fácil para el enemigo. Jesús entonces nota esta iglesia y a través de Juan les está enviando un mensaje y les dice: recuerden, por tanto, de dónde han caído y arrepiéntanse y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mis estimados, Jesús, yo lo he dicho, es un Dios de segundas oportunidades. La iglesia había sido fuerte y podía identificar fácilmente al que hablaba la verdad y al que decía una mentira. Podía identificar rápidamente al que era apóstol y al que no lo era. Pero cuando se empezó a alejar de Dios, las cosas se fueron en decadencia. Cristo a través de Juan nuevamente se acerca y les dice: miren, regresen por favor. Les hace un nuevo llamado. Les da una segunda oportunidad. Tienen que dejar lo que es incorrecto. Y en ese momento quiero que entonces nosotros lo adaptemos a nuestra vida. Si en nuestra vida personal hemos dejado a Cristo en segundo lugar, hoy es una noche para renovar nuestra relación con Él. Si hemos dejado esa guía que Él nos ha dejado para poder sobrellevar nuestra vida durante este mundo, es momento de retomarla. Por eso muchas veces nos preguntamos: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo le hago con este problema? ¿Y ahora cómo puedo ayudar a mis pequeños? ¿Y ahora cómo puedo ayudar a mis hijos que son jóvenes? ¿Cómo puedo ayudar a mis padres que tienen problemas? Mis estimados, en la palabra de Dios siempre habrá una guía que nos lleve a puerto seguro. El verso 6 en el mensaje a esta iglesia nos dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran esos nicolaítas? Bueno, debo recordarle que Nicolás de Antioquía practicaba filosofías y doctrinas que no solamente atacaron a la iglesia de Éfeso, sino que también a Pérgamo. Usaban la ciencia para tratar de refutar a Dios. Y yo no sé usted cuánta atención haya puesto, pero incluso en modelos educativos se enseñan cosas que van en contra de la palabra de Dios. El enemigo trabaja de manera sigilosa. Si hubiese llegado de una manera grotesca, seguramente no hubiese tenido ese efecto. Pero los nicolaítas lo hacían poco a poco, aunque todavía esta iglesia tenía una visión de no aceptar ese tipo de pensamientos. Nicolás de Antioquía decía que las obras no afectan la pureza del alma y por lo tanto no afecta cómo te portes. Cuando recordamos la segunda tentación de Jesús, Satanás le dijo: mira, reclama una promesa, pero finalmente pórtate como quieras. No pasa nada. ¿Cuánto cuidado debiéramos tener con este tipo de pensamientos? Y finalmente entonces el mensaje termina: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Volvería a repetir: al que tenga oído, oiga. Mis estimados, puedo escuchar, pero si yo no actúo, el mensaje es inválido. Ese mensaje proviene del Espíritu Santo y es para un grupo de personas que han decidido buscar, conocer y seguir de Jesús. No habría sentido escuchar sin esforzarnos por modelar nuestra vida de acuerdo a lo que escuchamos de la palabra de Dios. Aunque este es un mensaje que se había dado para Éfeso, el principio aplica para las iglesias de todas las edades. Y hay una promesa que nos dice: y al que venciere. La palabra victoria es un tema de Apocalipsis que se repite en muchos lugares. La promesa es que si usted vence, podrá comer del árbol de la vida y podrá llegar al paraíso. La promesa es que si usted vence juntamente con su familia también comerá del árbol de la vida y llegará también al paraíso. El problema es si nosotros decidimos no vencer. Éfeso fue una iglesia compuesta de personas que lucharon.
Usted y yo también tenemos una lucha. Vivimos en una sociedad que está mezclando el error con la verdad. En el Edén, la serpiente se le presentó a Eva y la hizo caer. Hoy el enemigo se presenta de maneras sigilosas, mezclando la verdad y el error. Y cuán importante es el estudio para poder identificarlos. No dude que como en la iglesia de Éfeso, que fue perseguida y fue acosada, hoy también podemos ver a gran escala una sociedad que nos causa sufrimiento cuando buscamos las cosas de Dios. Incluso a quien no lo busque también le causa sufrimiento porque se ha alejado de Dios. No dude que si usted también decide buscar de Dios, sufrirá de un acoso social. En los peores casos, las personas sufrieron la muerte cuando decidieron seguir a Jesús. El aspecto importante de esta noche es que esta iglesia trabajó para poder triunfar. Debo recordarle que Dios ha hecho la mayor parte, pero nosotros también tenemos la nuestra. Ese trabajo que no dejó caer a esta iglesia es que ellos oraban, estudiaban y le compartían a las personas el mensaje. Porque, mis estimados, solos no podemos cambiar. Si usted decide estudiar más, orar más y le comparte a otros, no solamente también les ayudará a crecer, sino que el primero que crecerá será usted. Debo recordarle esta noche que el paraíso está de por medio. El enemigo no desea que usted pueda llegar a ese lugar. El enemigo no desea que su familia pueda llegar a ese lugar. Por lo tanto, estará trabajando no solamente con la ciencia. La ciencia está ligada a la palabra de Dios, pero mal utilizada nos llevará por caminos muy distantes. No dude que a través de la mentira, que a través de mezclar verdad, tratará de hacernos caer. Por eso esta noche nuevamente quiero recordar que los principios bíblicos que aplicaron hace muchos años siguen aplicando para nuestros días. Aquí usted ha encontrado una estrategia para poder vencer. Ha entendido que estamos en medio de una lucha. Apocalipsis describe esta lucha, pero al final de todo las cosas terminarán bien. Es mi deseo y es mi oración que en esta lucha usted pueda tomar los consejos de esta noche, el consejo bíblico, y no solamente se fortalezca usted, sino que también pueda fortalecer a su familia, principalmente a los pequeñitos. Que el Señor les bendiga. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora y desde esta misma emisora, e invite a otros para que también nos puedan escuchar. Que sigan teniendo una excelente noche.